Leamos con la ayuda del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primeramente, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 19 y 20, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta aquí está bien, esperando que el Señor utilice su maravillosa palabra. Amén. Ahora hemos sido animados y estamos agradecidos. Para nosotros es un privilegio poder tener un pequeño espacio para comunicar estas impresiones que vemos en la palabra de Dios tocante a la vida del apóstol Pablo, pero que de alguna manera también reflejadas en nuestros queridos hermanos, don Alcímedes y doña Sara. Sabemos que ellos todavía están en pie y oramos al Señor para que sean guardados, para que sean ayudados. Ellos no han sido ajenos a los ataques del enemigo de nuestras almas, pero le han dado la gloria al Señor. Y no estamos celebrando sus 40 años de servicio, pero estamos siendo agradecidos al Señor y al mismo tiempo regocijándonos de ese servicio loable que han hecho a Dios. Quiero pensar en 4 cosas, considerar 4 cosas que veo acá en los versículos que hemos leído. Primeramente, quiero considerar una esfera de observación. El apóstol Pablo está considerando su ministerio allí entre los creyentes en Tesalónica. Ellos habían sido algo muy especial para él y él para el amado pueblo del Señor. No sé si detenerme un poquito allí, pero así ha sido también con nuestros queridos hermanos. No solamente que entendemos que ellos aman al pueblo del Señor, sino que el pueblo del Señor les ama a ellos también. Entre varias características que uno puede notar, el apóstol había sido sufrido por ellos. Dice el versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pero él también había sido firme. El versículo 3, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Pero también más adelante, versículo 7, había sido tierno. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida
con ternura a sus propios hijos. Y entonces Él revela allí: tan grande es nuestro afecto por vosotros. De la misma manera hemos comprendido y hemos experimentado que han sido nuestros queridos hermanos en estos 40 años de servicio al Señor, sufridos, firmes y tiernos. Algunos de nosotros hemos experimentado esa ternura, esa confianza, ese consuelo que muchas veces ante alguna palabra, ante algún buen gesto que ellos han manifestado. Pero entonces el apóstol, él deja en claro que hay una esfera de observación para ese servicio. Sí, él dice: vosotros sois testigos. Él está hablando a los creyentes, no cabe duda. Pero creo firmemente que cuando él dice: y Dios también, él sabe que está a la vista de los creyentes, pero sobre todas las cosas está a la vista de Dios. Esta es la segunda vez. La primera vez más arriba, en el versículo 5, él dice: Dios es testigo. Él no ha perdido su razón y está haciendo las cosas bajo su propia impresión. No, él sabe: me está observando un pueblo que es santo, pero me está observando el Dios santo de ese pueblo. Creo particularmente que allí se incluye también los inconversos, porque al considerar que Dios también le era testigo, Dios también le observaba en todo lo que era su proceder y su servicio a Dios. Habían ocasiones cuando el apóstol estaría solo o estaría en medio de inconversos y él sabía: ellos me están mirando, pero por encima de ellos me está mirando el Señor. Qué importante, hermanos. Creemos que nuestros queridos hermanos han vivido estos 40 años glorificando a Dios porque siempre han tenido en mente y han temido a la observación de Dios. Pero el apóstol resalta también: había un escenario de conducta, no solo una esfera de observación, sino un escenario de conducta. ¿Cuál era ese escenario del apóstol Pablo? Él dice: cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Qué impresionante. La palabra santa, josíos, limpio de mala conducta. Algunos quizás han pensado la palabra santa es ponerse aparte para Dios. No solo eso, sino vivir limpio de mala conducta y observante a la voluntad de Dios. Pero él dice: justa, dicaios, es de acuerdo con lo que es recto, es vivir legítimamente, irreprensible, es alguien sin falta.
sin defecto, intachablemente. Y esa vida intachable es con satisfacción. De modo que el apóstol dejaba ese escenario de conducta. Y hoy tenemos que reconocer lo que hemos visto. Ese mismo escenario de conducta de nuestros hermanos. Al Señor hay que gloriar por ese escenario de conducta en ellos, santa, justa e irreprensiblemente. Han sido un ejemplo para nosotros. Pero también el apóstol dejaba en claro que había un encargo con recompensa, es lo que leímos en el versículo 4. Nos llama la atención dos palabras. El apóstol está dejando claro la base de su servicio. Era un encargo de parte de Dios. Él dice, aprobado por Dios. Que Dios le confiara el evangelio. Eso era algo muy grande. No era algo que el hombre había hecho, era Dios. Aprobado por Dios, pero la otra palabra asociada a ese encargo es no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Una cosa es ser aprobado por Dios y otra cosa es ser agradable a Dios. Dios le confió el evangelio aprobado por Dios. Pero ¿cómo iba a hacer ese servicio? Ahora era cuando el apóstol se iba a ajustar a siempre ser agradable a Dios. ¿Y cómo lo lograría? No perdiendo de vista que Él es quien prueba los corazones y Él es quien, según el versículo 19, es quien un día va a coronar al creyente. De modo que, aprobado por Dios y agradable a Dios, había un encargo con recompensa. Nuestros queridos hermanos, estos 40 años y más, sirviendo al Señor a tiempo completo, lo han hecho con fidelidad, porque han entendido que Dios le ha confiado. Han sido aprobados por Dios y Dios se ha glorificado porque ellos han procurado ser agradable a Dios. Pero termino. ¿Qué es lo que le ha movido? ¿Qué era lo que movía al apóstol en mantenerse así? Es que él entendía, hay una esperanza. Y permítame usar la expresión de prontitud. Esa esperanza de la promesa del Señor, Él viene. Ciertamente vengo en breve y mi galardón conmigo. El apóstol no dejaba de pensar en la venida del Señor Jesucristo. Y creo que nuestros queridos hermanos anhelan cada día esa venida. Se han desgastado en el servicio a Dios. Pero sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero el móvil de ellos, la motivación, ha sido esa esperanza de gloria. El Señor viene, estaremos un día con el Señor.
La esfera de servicio es aquí en la tierra. Hay cosas que haremos en el cielo que no se hace aquí en la tierra. Pero hay cosas que se hace aquí en la tierra que no podremos hacer en el cielo. Nuestros hermanos han sido un ejemplo. Hay una esfera de observación. Hay un escenario de conducta que ha sido un ejemplo. Ellos han comprendido que tienen un encargo con recompensa, porque viven bajo la impresión de una esperanza de gloria. Que el Señor nos ayude a todos. Siga ayudando a nuestros hermanos. Que el Señor lleve toda la gloria por ese servicio de 40 años fiel a nuestro Dios. Que Él bendiga su palabra. Bien, he sido animado para enviar un audio con motivo a los 40 años de la obra de don Arcime y doña Sara. Para mí es un privilegio poder hacerlo. Y bueno, quisiera con ayuda del Señor empezar leyendo un versículo allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Él dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hay otras escrituras a las cuales vamos a mencionar más adelante, y tomando en cuenta pues este versículo inicial, el 10, allí vemos tres cosas que resaltan que el apóstol Pablo, cuando habla de su ministerio, puede con toda libertad, sin jactancia, porque eran verdad, decirla a los hermanos en Tesalónicas, y como él lo expresa, poniendo de testigo a Dios. Vosotros sois testigos y Dios también. ¿De qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esta expresión santa viene de la palabra josíos y también se traduce como piadosamente, un vivir santo. En el convivir, él estaba incontaminado, no había nada que pudiera decirse que estaba contaminado. Había procurado vivir apartado del mal para su Señor, como también se conoce que esta palabra santo se refiere, apartado de, para Él. Y la otra expresión, justo o justamente, es dikaios, y eso se refiere a uno que vive equitativamente, que se mantiene en la posición correcta, que no ala hacia un extremo o hacia otro, es justo. Y eso nos habla pues que sin el convivir era incontaminado en los casos presentados o conflictos, era imparcial. Y por último, él habla irreprensiblemente. Esa expresión es amempios y tiene que ver con irreprochable, sin tacha. Y eso nos habla pues de una conducta irreprochable. Él podía esgrimir estas tres cosas y ellos eran testigos, no podían rebatirlo, y Dios, que conoce todas las cosas, también. Y creemos, hermanos, que por la gracia del Señor podemos aplicar estas tres cosas, teniendo al pueblo del Señor y a todos por testigos, y al mismo Dios, de que don Alcímede, por la gracia del Señor, ha vivido o ha convivido
piadosamente, santamente, sin contaminación, que en los casos presentados o los conflictos a resolver ha sido imparcial, ha estado sin parcialidad, y también en la conducta, en su forma de andar, en su comportamiento general ha sido irreprochable, es decir, sin tacha. No hay en el, pudiéramos decir, en el currículo vitae de don Alcímedes, no se va a conseguir allí alguna tacha, algo que se conoce negativamente en cuanto a lo moral se refiere, o en cuanto a la social, o en cualquier caso. Gracias al Señor ha sido en ese sentido con una conducta irreprochable, sin tacha. Y qué bueno, hermanos, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor, y por lo que leemos allí en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Y él dice, considerad cuál haya sido su conducta e imitar su fe. Para nosotros es de gran satisfacción saber que don Alcímedes, su esposa, se han conducido en la obra del Señor bajo este perfil, santamente, justamente, irreprensiblemente. Y nosotros con todo gusto, con toda libertad, podemos seguir sus pisadas sabiendo que vamos a también pisar con paso firme. Tenemos toda confianza en hacerlo. ¿Por qué? Porque los años transcurridos nos han dado la razón. El Señor es testigo y cada uno de nosotros testigo de lo que estamos diciendo. Bueno, la palabra allí en 1 Pedro 1 y 15, en cuanto a nuestra manera de vivir, en convivir, nos manda también a eso. Creo que don Alcímedes, en obediencia a su palabra, lo ha hecho de esa manera. 1 Pedro 1:15, él dice, como Él es santo, así como el Padre es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en cuanto a la imparcialidad, el apóstol estaba recomendando allí en 1 Timoteo 5:21, él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde todas estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Y creemos, hermanos, que así ha sido la forma en que se han resuelto los casos con respecto a don Alcímedes. Ha sido imparcial. Y en cuanto a la conducta, el apóstol Pedro escribe allá en su segunda carta, en el capítulo 3 y 14, él dice allí, por lo cual, amado, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que está por delante, en el futuro, en el cumplimiento de su palabra, primeramente, por supuesto, el arrebatamiento de su iglesia y todos los acontecimientos que van a seguir. Pero él dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Creemos pues que ha sido esta la conducta de don Alcímedes, y nosotros estamos, como ya hemos dicho al principio, contentos de que el Señor haya levantado hombres como él, que son dignos ejemplos a seguir para la gloria y honra del Señor, y oramos para que el Señor le siga guardando y le siga dando fuerza. Hemos tenido conocimiento del ejercicio allá en Coro, tanto tuvimos comunión en una oportunidad, visitar allí el local de la Cruz de Taratara, también Churuguara, en cuanto a trabajo se refiere en la Cruz de Taratara, pero visitando allí
también el 30, no llegamos a ir a Churuguara, pero esas partes en las serranías de Coro son testigos de cómo el Señor ha fortalecido a don Alcide para trabajar en pro de las almas perdidas, y hemos visto los resultados y también en la confirmación de los hermanos en las diferentes asambleas allí en Coro, y también en cuanto al anuncio del Evangelio en ese estado. Sabemos que el cielo a su tiempo recompensará el esfuerzo, la labor por tantos años, no solamente suscrito a ese estado, sino a nivel nacional a la obra del Señor en Venezuela y en otros lugares, Colombia, también en Perú. Hemos tenido la oportunidad de poder servir acá en un menor grado en mi persona, junto a él, y nos ha dado gozo poder compartir la obra del Señor también acá. Para terminar, hermanos, debo dar una anécdota para contar pues algo que sabemos, lo que hemos dicho se refleja en la vida de don Alcide. El apóstol aquí también escribe de que él no anduvo con palabras lisonjeras. Y me llamó la atención porque don Alcide, cuando por primera vez me dio parte allí en el Mene, él se refirió a mí y me dice: hermano José, quiero hablar con usted. Hemos acordado que usted nos ayude en la parte de la predicación del Evangelio esta noche, pero déjeme decirle algo, no se crea un gran predicador. No lo estamos haciendo porque usted es un gran predicador. Sencillamente el Señor nos ha indicado que usted debe ayudarnos, pero no se crea eso, ¿vio? Y hable del cielo, de la cruz, hable del infierno. Ese es el mensaje. Y en otra ocasión, acá mismo en el Perú, recuerdo pues que él me habló de una manera muy fuerte, pero a la vez meditando. Así es él, es sincero, es totalmente franco. Él vio algunas cosas pues en mí que no estaban en el presente pues malas, pero que él la pudiera haber visto, él la veía en el futuro que pudiera ser contaminante para mí. Y él me dijo: yo sé que su corazón es malo, pero él dijo: así como el mío. Entonces le estoy diciendo esto, no ahorita, pero a futuro le puede perjudicar. Usted debe guardarse en el Señor. ¿Por qué? Porque hay propósito con usted y el enemigo lo sabe, y usted tiene que estar al cuidado de eso. Para mí eso fue, yo lo vi como él lo dice aquí el apóstol Pablo, como un padre hablando a sus hijos, por la experiencia que el Señor le ha dado y por la gracia, por la visión. Y para mí eso fue bastante confortable, de lo cual se lo agradecí y se lo agradezco siempre. Para mí, pues, como ya hemos estado diciendo, es un digno ejemplo a seguir, y el pueblo del Señor debe seguir orando para que el Señor nos los conceda por muchos años más y poder disfrutar de su comportamiento entre el pueblo del Señor y ante todo, ante Dios y ante los hombres, y de su conocimiento que ha impartido para el provecho del amado pueblo del Señor. Rogamos para que así sea por muchos años en la buena voluntad del Señor. Dejo hasta aquí pues mi intervención, y que el Señor prospere su palabra. Amén.